Bienvenidos hermanos a la vitamina de mediodía. Hoy pues vamos a compartir el tema de morir para vivir y seguimos con 1 de Pedro capítulo 3 versículos 18 al 22. Recordarán que recientemente estuve hablando sobre el tema de las transiciones y las transiciones pues siempre traen algo de dolor a la vida de los seres humanos, la verdad. Y pues pudimos recordar la cita del Señor Jesucristo, las palabras del Señor Jesús cuando habló aquello de que de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. Y al igual, hermanos, las transiciones que nosotros pasamos, la muerte de una visión, de una misión, de una etapa de nuestra vida, la muerte de un sueño, pues de alguna manera produce algo de sufrimiento, algo de dolor. Y es importante que nosotros recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo a una iglesia que sabe de sufrimiento, que está teniendo que sufrir, porque ellos han tenido que romper estos vínculos afectivos, familiares, sociales, que ellos tenían allí en Jerusalén y han tenido que huir para tratar de salvar sus vidas. Y es a ellos a quienes el Señor Jesucristo está, a quienes el apóstol Pedro está hablando sobre el ejemplo del Señor Jesucristo. Y entonces dice a partir del versículo 18 lo siguiente: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. El sacrificio del Señor Jesucristo no solamente fue injusto, fue único, pero necesario y suficiente para que todos los seres humanos pudiésemos haber recibido el regalo de la salvación. Ahora, es importante saber que no es necesario que el Señor Jesucristo esté muriendo cada 8 días o que nosotros tengamos que morir para poder complementar, adicionar a la obra del Señor Jesucristo. La muerte suya es suficiente. Las buenas obras, inclusive muy bien intencionadas de parte nuestra, no hacen ninguna diferencia. Es porque Jesús murió. Ahora, Él murió, decíamos, voluntariamente, murió físicamente, aun cuando él nunca pecó. Es bueno recordar eso. Y nosotros sí debemos morir, y eso diariamente, a morir a nuestras pasiones desordenadas, morir a nuestros malos hábitos, a todas estas ideas y pensamientos que no son nocivos. Jesús murió, pero resucitó de entre los muertos y ahora vive, y porque vive puede hacer algo por nosotros, por ti y por mí, hoy, ahora. Él ofrece reconciliación con Dios Padre a través de su obra. A todos aquellos que se acercan a Él, podríamos nosotros decir que podríamos también acercarnos al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El que en mí cree no morirá para siempre. Son palabras de Jesús. Y sigue diciendo aquí en el versículo 19: por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Jesucristo bajó, no necesariamente al infierno, es decir, al lugar del castigo que nosotros hoy reconocemos, pero sí al Hades, en términos del Antiguo Testamento, o sea, el término del Nuevo Testamento, el lugar de los muertos. Allí Él descendió, y allí en ese lugar pudo llegar también su gracia, llegó hasta este lugar. Y es muy oportuno que nosotros podamos recordar esto, que podamos tener claro esto. ¿Por qué? Porque no hay lugar en el universo en donde la gracia de Dios no pueda llegar. Y eso responde a una pregunta muy frecuente que solemos hacer nosotros, las personas, o que escuchamos por lo menos, y es: bueno, ¿y qué pasó con aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo? Aquellos que nacieron antes de. Pues yo creo que esto nos ayuda a entender que para aquellos que creyeron en la promesa de un Mesías dado por Dios para la salvación, pues realmente esto se concretó, se hizo una realidad. Y para nosotros, pues obviamente quienes hemos nacido después de la obra de la cruz, pues nos es más sencillo. Pero importante reconocer, importante saber que no importa la época en que vivamos, el amor y la gracia de Dios es manifiesta para todos aquellos que estamos dispuestos a recibir de parte de Dios sus maravillosos regalos. Dios nos ama. Ahora, que imagina por un momento el dolor que deberían de haber sufrido aquellos espíritus encarcelados
que murieron físicamente, que estaban en ese lugar, porque solamente y a excepción de 8 personas son los que se mencionan aquí de los días de Noé, donde la perversión se había extendido, quienes fueron salvos del diluvio, solamente 8 personas. Y dice aquí el versículo 21, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, aquí Pedro está haciendo un paralelo entre aquellas pocas personas que fueron salvadas del diluvio y también el bautismo en agua. De eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. En este simbolismo, pues sabemos que el agua simboliza la purificación que tuvo la tierra, el mundo, de toda esa contaminación de pecado que en este momento había, porque se había extendido por todas partes. Pero también el agua, para el que cree en la obra salvífica de Jesucristo, el que se arrepiente del pecado, se bautiza, simboliza no solamente una limpieza física, simboliza una limpieza, una purificación de nuestra conciencia, una purificación de nuestro corazón. A eso es a lo que se refiere. Ahora, esto es lo que en la Biblia se reconoce como un nuevo nacimiento, nacer de una naturaleza espiritual. Y todo eso es posible sencillamente porque Cristo venció. Cristo venció al pecado, no pecó jamás, pero también venció a la muerte. Él resucitó de entre los muertos. Y dice el versículo 22, ahora Cristo ha ido al cielo. Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, hablando del Padre, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. El apóstol Pedro está hablando de la ascensión, pero es necesario de pronto recordar todo el paquete de la salvación, ¿verdad? Recordar todo el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Dios para con los seres humanos, que el Señor Jesucristo no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria para venir voluntariamente a vivir con todas las limitaciones propias de los seres humanos, y no vino como un ser humano de cierto rango, sino que él no, sin tomar la condición de amo, tomó la condición de siervo. Y él no nació en un palacio para gobernar desde ese lugar. No, él vino, diríamos nosotros, en un ejemplo de máxima humildad, a nacer en un pesebre. Y allí empezó una vida de obediencia. Allí empezó a manifestar su gracia para con las personas. Cuando llegó el tiempo, dice la Escritura, después de este ejemplo, enseñó sobre el reino de Dios y dio ejemplo con su vida. Dio ejemplo con su vida para que nosotros pudiésemos también, imitando ese ejemplo, vivir de una manera que le fuera agradable a Dios. Y vino no solamente a hablar del reino de los cielos, vino a cumplir con el propósito establecido para con él. ¿Cuál es ese propósito? Pues el propósito, morir en nuestro lugar. Tomar el lugar que nos correspondía a ti y a mí sobre esa cruz, sobre ese madero. Él virtió su sangre, porque la paga del pecado es muerte, y él murió en nuestro lugar. Y es importante que nosotros podamos reconocer que sí, Él murió y fue sepultado, pero Él resucitó de entre los muertos. Y 40 días después de haber hablado y confirmado con señales indubitables, como dice Reina Valera, que realmente estaba vivo, Él ascendió a los cielos después de 40 días. Y pues fue a ese lugar de donde había venido. Él volvió a casa. Él volvió a ese lugar a ser nuevamente adorado por todo principado, potestad, todas aquellas criaturas que poblan el reino de los cielos, los ángeles y demás, hoy le están rindiendo adoración. Y es necesario también de que nosotros, con esto en mente, pues ojalá tengamos el deseo de hacer partícipes también de ese tiempo, de esa eternidad con Él, que nosotros sintamos también esa misma pasión. Y de hecho, quizás hay aquí personas que hoy están pensando en esto y querrían ser de aquellos que también hagan parte de este reino de los cielos, de esta obra de salvación que el Señor Jesucristo vino a ofrecer. Y todo lo que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor. Si es el deseo de tu corazón, te pido que pienses en esto y tal vez en tu corazón repitas esta oración. Te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, porque enviaste a Jesús a morir por mí en mi lugar, porque Él me rescató
del pecado y de la muerte eternas. Y doy gracias, Jesús, por tu sacrificio de amor para conmigo. Doy gracias y creo que tú vives. Creo que tu Espíritu Santo está hoy y quiero que viva en mi corazón. Yo quiero, Señor, seguir en pos de ti todos los días del resto de mi vida. Y te doy gracias, Señor. Gracias por este regalo. Y hermanos, aquellos que estamos en tiempos de transiciones, fortalezcámonos en Dios. Sabemos que, como lo mencioné, hermanos, hay una puerta que se ha cerrado, pero también hay puertas que se están abriendo. Nuestra vida, hermanos, no terminará jamás. Sencillamente estamos cerrando un capítulo, una etapa. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor está con nosotros y seguirá estando con nosotros para siempre. Él es fiel. El Señor continúe bendiciéndoles.